con... This meeting is being recorded. Ok. Nos quedamos en evidencia, entonces no vamos a hablar de hace cuánto tiempo nos conocemos. Mejor. Pero Adriana es mejor, es una politóloga venezolana a la que yo admiro mucho, y admiro mucho su trabajo, su constancia, su profundidad. Ella es licenciada en Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela, magíster en Ciencia Política de la Universidad Simón Bolívar y doctora en Ciencia Política de la Universidad de Missouri. Actualmente es profesora asistente en el Departamento de Historia, Ciencia Política y Filosofía de la Universidad de Carolina del Sur, Aiken. Entonces, esta sesión, que es nuestra tercera sesión de este seminario, vamos a hablar sobre el caso de Túnez, que es un caso muy interesante que está dentro del contexto de lo que fue la Primavera Árabe, que fue un proceso de liberación democrática que ocurrió ya hace algún tiempo, bueno, en países árabes, y es muy interesante por lo que plantea en materia de contexto, de condiciones predemocráticas, de institucionalidad, de éxito, en cierto sentido, porque bueno, fue el único país de esa camada de liberaciones que de algún modo logró avanzar en cierto grado de institucionalidad, y siempre nos podrá aportar, bueno, indicios o claves para comprender el difícil momento que está viviendo nuestro país, teniendo como premisa que si bien los casos son susceptibles a metodologías comparadas, cada caso es único porque las personas que lo llevan adelante son absolutamente únicas, y la cultura política en el que se desarrolla el contexto condiciona bastante lo que es el desenvolvimiento de los hechos. Adri, entonces yo voy a apagar mi cámara, te dejo con estos justicieros interesados del tema, y te repito que para nosotros es, bueno, un motivo de alegría y un placer poder tenerte el día de hoy. Son todos tuyos. Perfecto, muchísimas gracias Paola por esa introducción y por la invitación, y a todo el equipo de la Fundación Jorge Elman Rocio. Realmente estoy muy contenta de estar aquí, tener la oportunidad de poderles hablar sobre elecciones en contextos quizás no necesariamente donde existe democracia consolidada, pero sí el caso, por ejemplo, de Túnez, que como bien Paola mencionaba, es un caso interesante de esa camada de países que de alguna manera u otra, a partir del 2010, trataron de cambiar y de reformar el Estado, de reformar las políticas y de reformar el sistema político que habían vivido por muchos años. Yo he preparado una presentación que les voy a poner una vez yo sepa cómo tengo que hacer el share aquí. A ver. Avísame cualquier cosa y te ayudo. Perfecto. Voy ya. Abajo, en el medio, de haber una ventanita que te diga compartir pantalla. ¿O ya la tienes? Sí, el problema es que, porque el computador lo tengo. No sé por qué lo tengo on screen share. Ok, a ver, ¿cuál sería? ¿Ven la presentación en este momento o no? Sí, sí, se ve perfecto, se ve perfecto. Ok. Lo que pasa es que tengo algunas notas aquí que quisiera tener. Ok, ¿logran ver entonces la presentación? Sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces como les venía diciendo, voy a presentarles el caso de Túnez en este seminario que ha sido titulado Elecciones sin Democracia, el caso de Túnez. Este es el contenido que voy a presentar el día de hoy. Yo también me voy a permitir apagar el video porque ya he tenido problemas antes con el audio, entonces voy a parar el video para que simplemente puedan escucharme y poder ver bien la presentación, ¿ok?
Este es el contenido que voy a presentar el día de hoy. Primero quiero hablar sobre la primavera árabe, cómo se originó, causas y consecuencias inmediatas de las protestas del 2010. Luego voy a pasar a hablar sobre cambios políticos en el norte de África para entender similitudes y diferencias en casos como Túnez, Libia y Egipto, para luego pasar a hablar específicamente del caso que me compete el día de hoy, que es el de Túnez. Aquí voy a hacer un breve recuento de los momentos más importantes que se han sucedido en Túnez, desde el 2010 hasta el 2020 al menos, para entender la situación actual de Túnez. Y finalmente voy a concluir con algunas ideas que pueden ser importantes para entender la primavera árabe, Túnez y cambios políticos que pueden generarse dentro de las dictaduras. Esto es un pequeño gráfico que he realizado sobre qué ocurrió en Túnez inmediatamente después de que comenzaron las protestas en diciembre del 2010. Las revoluciones y protestas en el mundo árabe de 2010 y 2011, denominadas como primavera árabe, consistieron en una serie de alzamientos populares en los países árabes, principalmente del norte de África. Todo comenzó con la Revolución Tunecina. Túnez es un país que estuvo bajo influencia francesa en los años 40 hasta 1956, cuando finalmente logra su independencia de Francia. El inicio de la Revolución Tunecina suele tomarse cuando un joven de 26 años llamado Mohamed Bouazizi decidió prenderse el mismo en fuego el 17 de diciembre del 2010. Mohamed era un comerciante con título universitario que vendía en la calle y que se inmoló debido a los índices de desempleo, altos índices de desempleo, falta de crecimiento económico y altos niveles de corrupción. Bouazizi no conseguía trabajo y las veces que podía vender algo en la calle, la mercancía era confiscada por policías o era confiscado incluso por, políticos locales donde él residía. Hay múltiples causas que originaron la primavera árabe. Por supuesto, el acto de Mohamed fue un punto de inflexión que logró sacar a la calle a multitud de personas quienes estaban hartos, de las autoridades corruptas, la subida de petróleo de los alimentos, la falta de trabajo. Y estas personas, sobre todo jóvenes, estaban exigiendo cambios constantes del régimen, cambios en la política en Túnez y cambios, por supuesto, de cómo el sistema se había llevado a cabo por más de 23 años. Estas exigencias no eran nuevas, no es que en el 2010, los jóvenes se reunieron a protestar porque simplemente en el 2010, se dieron todas estas circunstancias. Eso ya eran peticiones que se venían dando desde mucho antes. Sin embargo, insisto que ese acto de Mohamed fue un punto de inflexión que llevó a muchos grupos, sobre todo jóvenes, a protestar contra el régimen. Hay múltiples causas para entender la primavera árabe. Una de ellas es la crisis financiera del 2008-2009, que no solo afectó a Estados Unidos y Europa, sino a casi todas las economías del mundo. Mientras los ingresos por exportación de petróleo estaban aumentando, paralelamente los países que no dependen de la exportación de petróleo se vieron afectados, resultando en una gran inflación y en deterioro de vida de estos países. Y Túnez no es un país que se sostiene de petróleo, no es un país que exporta petróleo al nivel de tener que depender de esa exportación. Es un país que depende del turismo, es un país que depende de la industria textil. Entonces, por supuesto, la crisis financiera fue algo que golpeó duramente a la economía tunecina. Entrelazado con ese punto de la crisis financiera están los altos niveles de desempleo y una economía que no tenía un crecimiento sostenido. En el caso del desempleo de Túnez, desde la década de los años 80, el porcentaje ha variado por encima del 10%, pero no ha caído por debajo de ese 10%. Entonces, quienes se han visto mayormente afectados por ese desempleo ha sido la clase media y jóvenes con títulos universitarios como Mohamed. En términos políticos, la población rechazaba a las élites políticas que habían gobernado por décadas. Desafortunadamente, el establecimiento político en la mayoría de los países del norte de África y del Medio Oriente han sido gobernados por élites autoritarias que no han proporcionado a su población espacios de expresión, espacios para la organización y, por supuesto, espacios para empoderamiento de estos grupos. En consecuencia, estos países han presenciado cada vez más estallidos, protestas y demostraciones contra regímenes dictatoriales precisamente por esas faltas de espacios de expresión, de organización y de empoderamiento. Y finalmente tenemos los altos niveles de corrupción.
que fue otro elemento desencadenante de estas protestas. Mientras las élites gobernantes beneficiaban a familiares y amigos, la clase media y baja no lograba tener puestos de trabajo, acceso libre a las instituciones o espacios siquiera para invertir en el país. Esta corrupción era patente en el día a día también, cuando la gente salía a trabajar, por ejemplo, y debía pagar por sus productos para que estos no fueran decomisados o robados por las fuerzas de seguridad pública o políticos locales. Entonces, la corrupción no era algo lejano necesariamente a la población, no es que simplemente se sabía que había corrupción a nivel ejecutivo o a nivel legislativo o a nivel de jueces, sino que la corrupción era palpable para los tunecinos en el día a día. Particularmente en el caso de Túnez, todas estas causas fueron relevantes para entender las protestas que se iniciaron en diciembre del 2010. Y aquí voy a brevemente explicar cómo se desarrolló Túnez durante el mandato de Ben Ali, el dictador que fue derrocado en el 2011, para entender también por qué la gente estaba protestando en contra del régimen. Ben Ali era un oficial del ejército y político que ascendió a la presidencia de Túnez en 1987, luego básicamente de darle un golpe al presidente anterior. Llegó al poder prometiendo reformas políticas y económicas. Se le atribuye a él la aplicación de reformas neoliberales que trajeron un crecimiento económico sostenido y que, según datos del Banco Mundial, Túnez disfrutó de un crecimiento económico importante entre 1987 y 2008, cuando ese crecimiento anual era de alrededor de 3,2%. Ese crecimiento, sin embargo, disminuyó en el 2009 y se estancó completamente luego de las protestas del 2011. Aunado a esto, el desempleo se mantuvo relativamente alto en alrededor del 15% y el desempleo juvenil en un 30%. Como yo mencionaba anteriormente, Ben Ali creó una red de corrupción y, por supuesto, los más beneficiados eran sus familiares y sus amigos, quienes pasaron a ser parte de la élite poderosa económica y financiera de Túnez, mientras las clases medias estaban descontentas por las crecientes desigualdades y la disminución del empleo. Jóvenes de la clase media con títulos universitarios se vieron obligados a realizar trabajos precarios en el sector informal, como fue el caso de Mohamed. En la década de 1990, Ben Ali se esforzó por modernizar la economía del país e incluso se llegó a adherir a las políticas neoliberales recomendadas por el Banco Mundial y otras instituciones financieras internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, creando así espacios para fomentar, por ejemplo, el turismo en Túnez, que es importante, incluso hasta el día de hoy, y también para fomentar la exportación del sector textil. Algunos países occidentales vieron esto y consideraron a Túnez como un modelo para otros países de la zona norte de África y del Medio Oriente de seguir la modernización económica. Sin embargo, fueron la familia y amigos del presidente quienes más se beneficiaron con esa ola de privatizaciones del país, con todas esas reglas económicas que se impusieron a través de instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Se hicieron, por ejemplo, para los familiares y los amigos de Ben Ali, préstamos baratos de bancos estatales con lo que se compraron hoteles, por ejemplo, inmuebles, redes telefónicas, aerolíneas y otras cosas. Y que cualquiera que quisiera invertir además en Túnez tenía que garantizarle a la familia de Ben Ali y a los amigos una participación en la inversión. Entonces es allí cuando vemos ese entramado de corrupción a nivel, digamos, de las élites, que está un poco alejado de la vida de los ciudadanos, pero que obviamente poco a poco fue escalando en la pirámide hacia abajo y que también llegó a impactar de manera del día a día a los tunecinos. Las reformas que Ben Ali había prometido y que permitirían el pluralismo político se abandonaron rápidamente, supuestamente porque había una necesidad de reprimir el extremismo islámico, y voy a hablar un poco más de ello más adelante, porque veremos que en el caso de Túnez hay una marcada diferencia entre grupos laicos y grupos islámicos, en donde por supuesto hay, si se quiere, una pelea entre instaurar el Islam como parte de la política de Estado, mientras están los partidos laicos que están rechazando esa idea. Entonces, esto llevó a la disidencia política, sobre todo a los islamistas, a ir a la clandestinidad, muchos de ellos ir al exilio.
lo que obligó a las personas a encontrar nuevas formas de expresarse, principalmente mediante la movilización en línea. Ben Ali nunca permitió que surgiera una oposición política fuerte. Eso fue una de las grandes victorias de Ben Ali porque, digamos, él no solo logró desmantelar la institución militar para evitar cualquier tipo de golpe de Estado, sino que además logró de alguna manera disminuir el poder de la oposición política y de partidos de oposición políticos. Las elecciones fueron manipuladas durante su mandato, por ejemplo, en 1989, en 1994, todas las elecciones lo daban como ganador en un 99.3% o incluso en un 99.9%, cosa que, digamos, todo el mundo sabe que por más popular que llegue a ser un presidente, lograr ser reelegido como presidente a ese nivel es casi imposible. Pero allí vemos, digamos, el nivel de manipulación que existía no solo de los datos electorales, sino del mismo sistema electoral. Los opositores políticos, en particular los islamistas, pero también los activistas democráticos, fueron perseguidos, torturados o forzados al exilio, mientras los medios de comunicación en Túnez fueron censurados. Todos estos problemas se acumularon durante 23 años e hicieron que Túnez no solo fuera un país con un régimen dictatorial, sino también una economía bastante débil. En términos de las consecuencias generadas por las protestas y las demostraciones que se dieron en el norte de África, habría que ver tres al menos importantes consecuencias de todas estas protestas y todas estas demostraciones que se denominaron efecto dominó, porque veremos que las primeras protestas se inician en Túnez, luego pasan a Libia, luego pasan a Egipto, a Yemen, y vemos cómo al menos en estos 4 países no solo se generan protestas y demostraciones, sino que también los líderes dictatoriales, los dictadores, caen luego de estas demostraciones. Entonces, en términos de las consecuencias de la primavera árabe, hay una primera arista que es importante, y es la económica. La economía de estos países no creció por varios años luego de las protestas del 2010-2011, en realidad se vieron afectadas desde el principio, después de la revolución del 2011, por varios choques negativos, incluidos, por ejemplo, un colapso del turismo, en el caso de Túnez, la caída de la producción de fosfato, de aceite, en algún momento de la caída de los precios petroleros y también de disputas laborales mal gestionadas en empresas estatales, ¿no? Lo segundo va a ser la arista de la sociedad. Estos países siguieron viendo protestas y demostraciones contra gobiernos de transición, especialmente y particularmente en el caso de Túnez y posteriormente en el caso de Egipto, pero la represión no acabó con la caída de estos dictadores en el 2011 o en el 2012. Veremos que, por ejemplo, más adelante lo voy a mencionar, en el caso de Túnez en el 2013 se dará otra vez una vuelta a demostraciones y a protestas, y el gobierno buscará reprimir esas protestas precisamente para evitar la desestabilización del gobierno de transición. Y finalmente tenemos la arista política, en donde, bueno, quizás esta es la más comentada, quizás la que busca más análisis en los análisis internacionales, en los análisis locales, que tiene que ver con la caída de los dictadores. Eso fue obviamente una consecuencia clara de esta llamada primavera árabe. Y muchos incluso empezaron a hablar sobre si realmente era posible, por ejemplo, una transición, un tránsito hacia la democracia, en el caso al menos de estos 4 países, de Libia, de Túnez, de Egipto, de Yemen, dado que los dictadores finalmente habían sido derrocados. Veremos, como mencioné, que una de las consecuencias más visibles de estas protestas es que en algunos países del Medio Oriente y del Golfo Pérsico, estos dictadores que estuvieron en el poder por 23, 42, 30 o 22 años, como en el caso de Túnez, Libia, Egipto y Yemen, fueron derrocados. Muchos pensaron que esto iba a abrir la posibilidad de que existiera la democracia, pero vemos que la realidad es mucho más compleja, no solo en estos 4 casos, sino en el norte de África, en el Medio Oriente y en el Golfo Pérsico. Aunque si bien es cierto que las protestas fueron un motor importante para mantener la vista sobre lo que estaba ocurriendo en el norte de África y el Medio Oriente, las protestas por sí solas no acabaron con el poder de estos líderes. Esto me lleva a hablar sobre los cambios políticos reales de la primavera árabe. Es decir, las protestas sí ayudaron a desequilibrar el liderazgo de estos 4
dictadores. Sin embargo, las protestas de por sí no lograron que luego de la caída de estos dictadores se lograra efectivamente transitar hacia una democracia en estos 4 países. Entonces, en esta gráfica hay dos cosas importantes. Como ya he mencionado, la primavera árabe no solo generó cambios en Túnez, sino que también ocurrieron cambios en Libia y en Egipto. Este año, de hecho, se cumplen 10 años desde el comienzo de la primavera árabe y muchos se preguntan, bueno, ¿qué ha ocurrido con aquellos países en donde los dictadores salieron del poder? Se puede hablar hoy de una transición hacia la democracia en el caso de Túnez o quizás en otros casos como el de Egipto. Estas son preguntas complejas y la realidad es que para entender si ha existido cambios hacia una posible democratización en estos países, primero habría que entender qué implica un tránsito hacia la democracia. El tránsito a la democracia conlleva liberalizaciones en el ámbito político, económico y social. No es solo reformar el Estado, no es solo reformar el sistema de partidos, no es solo reformar, por ejemplo, o cambiar la Constitución, sino también es entender de que es un entramado dependiente entre lo político, lo económico y lo social. Y en este tránsito hacia la democracia pueden darse muchas cosas para finalmente lograr la democratización, como pueden ser, por ejemplo, pactos de élites, protagonismo, movimientos y grupos de la sociedad civil, reformas del Estado en donde el clientelismo se empiece a eliminar, instituciones que respondan al Estado de Derecho y el Estado no responda a personalismos como ocurría en el caso de Libia con Muammar al-Gaddafi, o en el caso, por ejemplo, de Egipto con Hosni Mubarak. Todo este proceso de transición toma años y esos años equivalen a procesos que de ser consolidados y mantenerse en el tiempo conllevan a una democracia finalmente. Sin embargo, no toda caída de un régimen dictatorial implica necesariamente un tránsito hacia la democracia. Eso lo vimos, por ejemplo, con Egipto, lo vimos, por ejemplo, con Libia, donde Muammar al-Gaddafi cayó, Hosni Mubarak cayó, pero ¿cuál ha sido, digamos, el estado de Egipto y de Libia en estos momentos? No podemos considerar que en esos 2 casos se puede hablar de democracia porque no ha existido una liberalización, no hay una constitución que sea para todos, no han existido un pacto de élite, no han existido una serie de cosas pues, que permitan pensar de que en efecto hay una transición hacia la democracia. Entonces, no toda caída del régimen dictatorial implica un tránsito hacia la democracia. Hay dictadores que son sacados del poder para ser reemplazados simplemente por otros. Hay dictadores que son sacados del poder para ser reemplazados por otros que abren un camino hacia una transición democrática, que fue el caso precisamente de Túnez. En el gráfico que coloco en la parte de abajo, donde salen los porcentajes, esos porcentajes son relevantes para entender también cómo la democracia ha variado un poco desde principios de los años 90, tras la caída del muro de Berlín. El número de democracias, por ejemplo, a principios de los 90 excedía el número de dictaduras. Esto fue un reflejo de las olas democratizadoras en los años 70, del cual habló y escribió el famoso autor Samuel Huntington. Estas democracias debieron comenzar por reformar el Estado, las economías y las leyes, para llegar a ser consideradas democracias. Pero eso tomó años y en varios casos muchos de esos países se mantuvieron en democracias frágiles para luego convertirse en dictaduras, como es el caso de Venezuela. En el tiempo que hemos visto, a partir de la caída del muro de Berlín hasta ahora, han existido fluctuaciones en el nivel y en el número de democracias existentes. Hemos visto cómo las democracias a lo largo del tiempo han ido disminuyendo. Según el Instituto Sueco Vidam, para el año 2009, 54% de los regímenes en el mundo eran considerados democracias. En el 2019, ese número disminuyó al 49%. Y el peligro que se ve hoy en día con personalismos, como por ejemplo se ven en Rusia, como se ven en Venezuela, como se ven en otros países, es de que a través de líderes populistas, líderes personalistas, sean de derecha o sean de izquierda, están logrando cada vez más mover de alguna manera regímenes que ya habían sido democracias consolidadas o en algunos casos siguen siendo regímenes híbridos para mover estos regímenes hacia un retroceso y moverlos más hacia un régimen de tipo dictatorial.
Hoy el número de dictaduras y regímenes híbridos se han ido incrementando, como mencionaba anteriormente. Entre esos regímenes autoritarios están algunos países del Medio Oriente, Golfo Pérsico del norte de África. En este gráfico que les muestro aquí, que también es del Instituto Biden, se pueden observar cómo la mayoría de los países del Medio Oriente y del norte de África, aquí referidos como MENA, que vendría a ser la tercera barra de arriba hacia abajo, son autocracias cerradas o dictaduras consolidadas. Es decir, esa línea naranja fuerte que está allí en la tercera barra implica que la mayor parte de los países, al menos el 60% de los países en la región del Medio Oriente y del norte de África, son autocracias cerradas. Pocos de estos países han vivido en una democracia. Las razones son varias, comenzando por el poder de los militares, la composición de los aparatos de seguridad del Estado, los niveles de personalismo de los líderes, populismo, clientelismo, herencias políticas, y bueno, un largo etcétera, ¿no? La primavera árabe trajo, luego de muchas décadas, esperanzas de que estas dictaduras pudieran ser derrocadas para lograr y abrir paso hacia una transición hacia la democracia. Sin embargo, aunque han existido reformas en ciertos países como en Túnez e incluso en Egipto, la realidad es que estas regiones que he mencionado anteriormente siguen bajo poder dictatorial. La pregunta que cabría hacerse en este momento es por qué el caso de Túnez puede considerarse como exitoso y por qué se considera a Túnez como uno de los países, si no el único país que ha buscado transitar hacia la democracia. Y hay varias razones para ello. Se ha logrado establecer elecciones en donde hay más partidos de los permitidos en la era de Ben Ali. Hoy día en Túnez, por ejemplo, hay 220 partidos políticos, en donde muchos de ellos son nuevos, con líderes que no tienen absolutamente nada que ver con el régimen anterior, con el régimen de Ben Ali. Se ha establecido una nueva constitución que de hecho fue creada en el año 2014, que busca conciliar fuerzas extremas en el país, como son las fuerzas de los partidos políticos islamistas o religiosos, y por el otro lado, los partidos políticos laicos. Los que estuvieron detrás de la creación de la nueva constitución han procurado igualmente reforzar el carácter islámico del Estado sin que la ley islámica, la Sharia, sea la fuente del derecho. Es decir, las leyes y los códigos de conducta no se interpretan a través de la religión ni de la ley islámica, pero se respeta el Islam como religión. Esto no es que sea nuevo, pero veremos que en el caso de, bajo el gobierno de Ben Ali, algo que fue importante para él fue mantener precisamente los partidos políticos islámicos completamente alejados de la actividad política, completamente alejados de las elecciones, precisamente porque él, siendo militar, su rol era no solo, obviamente como dictador, sobrevivir en el poder, afianzar su poder a lo largo del tiempo, sino mantener posibles partidos políticos o movimientos que fueran un peligro para su propia existencia. Y es por eso que muchos de estos partidos políticos islámicos y sus líderes debieron de o trabajar en la clandestinidad o simplemente salir al exilio. Igualmente, durante el gobierno de Ben Ali, luego de las protestas del 2011 y el por qué Túnez también transita hacia un periodo de liberalización y una posible transición hacia la democracia, tiene que ver con algo muy relevante, y es la creación del Cuarteto Nacional de Diálogo en Túnez, el cual de hecho es un grupo que ganó el Premio Nobel de la Paz, si no me equivoco, en el año 2015, y que estuvo conformado por el Sindicato de Trabajadores de Túnez, representantes de la Liga de Derechos Humanos, representantes de la industria y del comercio, así como también abogados. Este Cuarteto Nacional, creado en el 2013, permitió en un momento muy ágil para Túnez, que fue en el año 2013, ahorita voy a hablar de ello, permitió que, a pesar de las divisiones políticas vividas luego de las protestas, el gobierno interino que se instauró luego de las protestas pudiera mantenerse. O sea, lo vital para este cuarteto era de que, más allá de las diferencias entre partidos políticos, más allá de la idea de lo que debía ser Túnez luego de Ben Ali, lo importante era mantener el gobierno interino, lo importante era tener una nueva constitución, y el cuarteto logró
que esto se pudiera llevar a cabo. El cuarteto logró facilitar diálogos entre los islamistas y los laicos en un año en el cual, como mencioné anteriormente, fue un año muy ágil, que fue el año 2013. Pero también no solo por las desavenencias entre el Partido Islámico más fuerte en Túnez y partidos laicos, sino también porque además 2 dirigentes laicos que tenían una proyección nacional fueron asesinados. Y el gobierno islamista era acusado de no hacer lo necesario no solo para evitar este tipo de acciones violentas, sino también eran acusados de no hacer lo necesario para sacar a Túnez de la crisis. Entonces, aquí en esta lámina yo presento, si se quiere, como puntos resaltantes, puntos importantes que se van a dar entre el 2010 o particularmente entre el 2011 y el 2020 para entender cómo Túnez transita de alguna manera u otra hacia una liberalización política, siempre buscando luego de esas protestas de la primavera árabe dejar atrás no solo la dictadura, sino la inestabilidad, obviamente, que conllevó las protestas del 2010. Entonces aquí quiero expandir los procesos que se han dado en Túnez desde el 2011 para entender esa transición. De enero a octubre del 2011 se instaló un gobierno interino que avanzó hacia la reforma, reconoció nuevos partidos políticos y disolvió el partido de Ben Ali. Las protestas que exigían nuevas reformas continuaron esporádicamente, pero no fueron, digamos, tan fuertes y no fueron tan violentas como quizás las que se vieron en diciembre del 2010. Las protestas que exigían nuevas reformas continuaron esporádicamente, pero continuaron sobre todo exigiéndole incluso a los líderes de ese gobierno interino que por favor solventaran los problemas económicos, que en realidad era lo que más estaba perturbando, lo que más estaba molestando a la gente. En octubre del 2011, Ennahda, que es el partido islamista moderado y el más importante en Túnez, ganó las elecciones nacionales y formó un gobierno de coalición. Lo interesante es que en este gobierno de coalición, digamos, al ser el partido más votado en las elecciones parlamentarias, ellos perfectamente pudieron haber, digamos, incluido nada más islamistas dentro del gobierno. Y más bien lo que hicieron fue hacer un gobierno de coalición en el que llamaron incluso líderes de partidos políticos laicos, partidos que eran opositores a ellos, para que pasaran a formar parte de ese gobierno. Pero, por supuesto, las reformas en Túnez se enfrentaron a repetidos desafíos de los partidos islamistas y seculares desde la transición. Es decir, no es que se instauró el gobierno interino y, digamos, ya con ello empezó a generarse puros beneficios. Más bien, una vez se instauró el gobierno interino, veremos que el objetivo principal será tratar de mantener ese gobierno interino muy a pesar de la crisis económica, pero la crisis económica seguirá siendo un problema para la estabilización de ese gobierno interino. En el 2012, ese nuevo gobierno intentó controlar las protestas y la violencia en todo el país, mientras miles de personas se manifestaban a favor y en contra del gobierno religioso que se estaba volviendo mucho más conservador. En el caso de Túnez, la mayor parte de quienes apoyan a los partidos religiosos se encuentran en las zonas rurales, eso es importante recalcarlo, y los que apoyan a los partidos laicos viven en esas zonas urbanas. Entonces, eso da cuenta también de, digamos, quienes apoyaban a los partidos laicos en estas protestas, porque veremos que, por supuesto, la multitud de jóvenes que salieron a las calles a protestar eran mayoritariamente en ciudades grandes, es decir, en ciudades urbanas. En ese mismo 2012, la Asamblea electa trabajó en una nueva constitución, empezó a trabajar en una nueva constitución que desencadenó muchos debates entre los partidos laicos e islamistas sobre, por ejemplo, el papel del Islam en la política. Esas tensiones entre los islamistas y los laicos, por supuesto, dio como origen a lo que ya mencionaba yo anteriormente, la creación del Cuarteto Nacional de Diálogo, y que muchos y por eso en parte fue que ganó el Premio Nobel de la Paz en el 2015,
fue importante precisamente porque esas tensiones lograron bajar con el diálogo creado a través del Cuarteto Nacional del Diálogo, para tener como objetivo no solo mantener, que era lo primordial para el cuarteto, mantener el gobierno de interino establecido luego del 2011, sino además lograr acabar la escritura de esa nueva constitución. Veremos que en el 2013, bueno, debido a elecciones, debido a la creación de una nueva constitución, debido a la muerte de los dos políticos laicos, esto generó varios disturbios, varias protestas, aunque las autoridades llegaron a arrestar a militantes de grupos terroristas, algunos manifestantes culparon al mismo partido islamista del gobierno por estos ataques. Entonces es allí cuando la cabeza del gobierno, el primer ministro, respondió entregando el poder en el 2013, en octubre del 2013. Y además generar, organizar unas nuevas elecciones para que otra persona, pues por supuesto, pudiera tomar ese rol. La decisión del primer ministro de renunciar para tratar de mantener la estabilidad del gobierno interino y para también de alguna manera responder a las demandas de protestas y de disturbios, insisto, fue posible gracias a las negociaciones de ese Cuarteto Nacional de Diálogo. Ese cuarteto fue creado precisamente con el interés de que el gobierno interino pudiera mantenerse en el tiempo y que las desavenencias y las diferencias entre los partidos no acabaran pues con ese proceso de transición y de reforma que ya se venía dando luego de la caída de Ben Ali. En el 2014 los partidos laicos superaron a los islamistas en las elecciones parlamentarias. Pero esa participación en esas elecciones fueron bajas entre los jóvenes. O sea, los jóvenes en el 2010 exigían elecciones, exigían cambios, exigían reformas, pero con el tiempo veremos que esos mismos jóvenes empezarán a tener menos participación tanto en las elecciones locales como en las municipales, en las elecciones parlamentarias, en las elecciones presidenciales. Se estima precisamente de que esa participación fue baja porque miles de tunecinos, incluidos muchos jóvenes en Túnez, abandonaron el país luego del 2011 para unirse a grupos terroristas como ISIS en Siria, en Irak, en Libia e incluso en el vecino país de Libia. Entonces, eso va a ser relevante porque cuando se evalúa la proporción de miembros de grupos terroristas como ISIS, proporcionalmente, los tunecinos constituyen uno de los porcentajes más altos de combatientes dentro de los grupos terroristas, al menos dentro del grupo terrorista ISIS en la región, en la parte norte de África. Lo cual obviamente va a ser un problema porque siendo Túnez todavía un país inestable políticamente, inestable económicamente y socialmente, tratando de reformar el Estado, si encima de eso pues también añadimos la variable de acciones terroristas y de la presencia de grupos terroristas, pues eso por supuesto complica mucho más el panorama de una posible transición democrática. A pesar de los logros políticos, la economía aún seguía siendo un problema para el 2015 y la situación de seguridad en Túnez se deterioró cuando en ese mismo 2015 militantes islamistas atacaron varios puntos del país, museos, balnearios, llegaron incluso a atentar contra zonas cercanas al Palacio Presidencial, y en todas y cada una de estas ataques terroristas, por supuesto, hubo gente que murió. Mataron alrededor de 60 personas o más de 60 personas en estos atentados, que fueron varios en el 2015, y la respuesta del gobierno fue declarar el estado de emergencia y emprender reformas de seguridad para al menos generar una sensación de seguridad pública dentro de Túnez. En el 2016, que fue un año difícil para los partidos políticos, fue un año difícil porque el partido laico, que tenía mayor poder en el Parlamento, decidió dividirse. Igualmente el fundador del partido islamista en ADA declaró que el partido islamista estaba abandonando el islam político. Entonces veremos que ya en el 2016 las fuerzas políticas tradicionales, además, que habían estado en clandestinidad en algunos casos bajo el gobierno de Ben Ali,
que después tuvieron la oportunidad en el 2011 de poder generar cambios, en el 2016 se reforman. Veremos que luego de ese 2016, y ya veremos por qué, pareciera que esas reformas que hacen estos partidos políticos laicos y el partido de nada, el partido islamista, va a darle mucho más campo a otros partidos políticos con nuevas voces de tomar el poder. Entonces, en el 2016, en julio de ese año, el Parlamento destituyó al primer ministro durante un voto de censura debido, entre otras cosas, a la incapacidad de generar mejoras económicas. En ese momento, el primer ministro era de un partido laico. No solo sufre por las divisiones de los partidos laicos dentro del Parlamento, sino además por la misma incapacidad de generar mejoras económicas. La convulsa economía de Túnez fue el mayor desafío en el año 2017. El gobierno de unidad nacional tomó algunas medidas para estimular el crecimiento económico, pero sin mucho éxito. El alto desempleo, la creciente tasa de inflación, los aumentos de impuestos, pues por supuesto siguen siendo un problema para los tunecinos. Y en enero del 2018 estallaron nuevamente protestas en más de una docena de ciudades en Túnez por aumento de precios de todo tipo, precios de alimentos, precios de todo. Después de existir estas protestas, de existir estos problemas económicos, de la persistencia de estos problemas económicos, vuelven a haber elecciones en Túnez en el año 2018. Y estas serán las primeras elecciones municipales luego del 2011, que tuvo una participación muy baja, reflejando también en algunos casos, según algunas encuestas, la fatiga pública de jóvenes de la clase media que después de tantos años, luego de esas protestas del 2010, no tuviesen generado cambios tanto económicos como políticos. Entonces veremos que en esas elecciones municipales de mayo del 2018 la participación fue baja. En ese mismo 2018 se iniciaron al menos 10 juicios, y esto es algo bastante relevante para entender, si se quiere, procesos en el marco de transiciones políticas desde una dictadura hacia una democracia. Se iniciaron al menos 10 juicios relacionados con la represión de las protestas del 2010-2011 ante varias salas penales especializadas creadas por la Ley de Justicia Transicional. Durante la revolución del 2010 y del 2011, más de 300 personas murieron a manos de las fuerzas de seguridad, es decir, de policías y de militares, hiriendo además a más de 4.000 personas, según datos nacionales, según datos de la Comisión Nacional para la Investigación de Abusos y Violaciones durante la Revolución de Túnez. Entonces, debido a estas muertes, debido a estos heridos, pues la justicia transicional, al menos a partir del 2018, ha empezado a buscar cómo solventar, digamos, ese pasado y cómo tratar de seguir adelante. En todo esto ha habido progresos y retrocesos, como se pueden ver. O sea, han existido elecciones, se creó una nueva constitución, se ha creado un diálogo, se ha creado un cuarteto de diálogo que ha permitido que el gobierno interino, al menos desde el 2011 hasta el 2014, pudiera mantenerse. Comparado a casos como Libia, que es considerado un país con pocas posibilidades de transitar hacia una democracia, Túnez es un país que tiene posibilidades de transitar hacia una democracia, de una sociedad civil comparativamente más sólida. Las instituciones han sufrido importantes reformas. La comunidad internacional también ha brindado un apoyo para reformar el Estado. Sin embargo, aunque los poderes ejecutivos y legislativos de Túnez se están eligiendo democráticamente, sus prácticas siguen siendo en muchos casos autoritarias. También se han visto otros problemas que persisten desde el 2011, como por ejemplo, los servicios públicos son lentos o no funcionan, la economía sigue en problemas, no hay un crecimiento real de la economía, el extremismo y la inseguridad ha generado incertidumbre, y esto es posible porque en Libia, que insisto es el estado vecino, es donde se ubican muchos de estos grupos islamistas, militantes islamistas que deciden atacar territorio tunecino.
Y, por supuesto, la transparencia política todavía es bastante limitada. Algo que hay que tener en cuenta no es novedoso, digamos, en un país que está transitando hacia una democracia. O sea, se ve que se han dado mejoras, que se han dado progresos, pero todavía hay mucho que se puede dar y que se tiene que dar para que precisamente se pueda hablar de un Túnez democrático. En 2019, finalmente, el presidente de Túnez muere en el poder, quien era el presidente en ese año, y siguiendo el procedimiento constitucional, el presidente del Parlamento asumió formalmente como presidente interino, luego, pocas horas después de la muerte del presidente. En ese mismo año, el 2019, se iban a llevar a cabo elecciones. Si no me equivoco, se iban a llevar a cabo en el mes de noviembre, pero dada la urgencia por la muerte del presidente y de un gobierno interino formado por, en aquel entonces, el primer ministro, esas elecciones se adelantan para septiembre debido a que existía un límite, y existe un límite, del mandato del gobierno interino. Es decir, el gobierno interino no podía quedarse 2, 3, 4, 6, 3 años. El gobierno interino tenía que actuar apegado a las leyes que se habían creado precisamente en esa transición política. En la primera ronda de las elecciones, de esas elecciones parlamentarias y esas elecciones presidenciales, se va a ver un cambio. Se va a ver un cambio porque los partidos tradicionales, el islamista y los laicos, pierden bastante poder. Y en esas elecciones, al menos las parlamentarias, son nuevos partidos políticos, nuevas voces los que van a ser electos para el Parlamento. En el caso de la elección presidencial, hubo 2 candidatos, 2 hombres que terminaron llegando a la segunda vuelta. Uno era un hombre que era acusado por corrupción y que era propietario de un canal de televisión, y el otro era un candidato como profesor de Derecho Constitucional que se postuló sin partido político. Ese fue el candidato que ganó las elecciones, lo cual demostró un claro rechazo hacia los políticos tradicionales, hacia la corrupción y hacia la élite del pasado. En las élites parlamentarias, como comentaba anteriormente, los partidos tradicionales no ganaron más del 24% de los escaños. Los que obtuvieron mayor respaldo y votos fueron nuevos partidos y líderes. Estos nuevos partidos son una mezcla de partidos laicos e islamistas, no son solo islámicos o islamistas, sino es, digamos, una mezcla de ambos. Crear un nuevo gobierno en ese momento, en el 2019, no fue fácil. Como ocurre en cualquier sistema parlamentario, cuando no se obtiene la mayoría en el Parlamento, hay que crear coaliciones para luego nombrar al jefe de gobierno, que en este caso es el primer ministro, y en el caso de Túnez, eso tomó un mes de lograr, precisamente porque no se llegaba a una solución o a un acuerdo de quién debía ser el primer ministro a partir del 2019. Entonces, en este tránsito que he mostrado del 2011 al 2019, los desafíos y problemas del 2010, que en gran medida impulsaron las protestas, como los altos niveles de desempleo juvenil, inflación, marginación regional y corrupción, se han visto empeorados con el tiempo en algunos casos. Cada gobierno de transición posterior al 2016 no ha podido acabar con esos problemas, particularmente el económico. Como resultado, se ha visto grandes niveles de tasas de suicidio, que se ha duplicado en algunos años. El país se ha convertido en una fuente importante de migración irregular a Europa, y cerca de 100.000 trabajadores que son altamente calificados y que tienen, digamos, cursos universitarios o que tienen diplomas universitarios, han emigrado de Túnez precisamente porque no consiguen oportunidades de trabajo dentro de Túnez. Lo que viene ahora son una serie de gráficos que quiero mostrar con respecto a el por qué Túnez ha avanzado en algunos aspectos o cómo Túnez ha avanzado en algunos aspectos y cómo ha retrocedido en otros. En este gráfico les muestro un primer factor para entender cómo han transcurrido las reformas y cambios en Túnez luego de las revueltas. En este gráfico del Instituto Sueco del Biden muestra los niveles de elecciones libres y justas de acuerdo a varios parámetros. De acuerdo al instituto, un país puede ser catalogado sobre 4 puntos, en donde el número 1 en esta gráfica y menos de 1 implica que el país no tiene elecciones libres ni justas. Y el número 4 significa que sí hubo elecciones libres y justas, o al menos con bajos niveles de errores humanos y logísticos, ¿no?
De acuerdo a este gráfico, desde 1988, que lo creé precisamente para entender digamos, el periodo de Ben Ali y qué pasa luego de la primavera árabe. De acuerdo a este gráfico, vemos cómo de 1988 hasta el 2010, es decir, toda la presidencia de Ben Ali, los niveles de elecciones libres y justas eran bajos o inexistentes, están por debajo del 1. Lo cual indica que no existían elecciones libres y justas, las irregularidades afectaron, por supuesto, los resultados de la elección, y que quien se convirtió en presidente o quien ganó la mayoría legislativa no lo hizo de manera limpia, lo hizo precisamente ganando supuestamente el 99.9% de la elección. Sin embargo, veremos que luego del 2016, al comienzo de la primavera árabe, ese índice alcanza un puntaje de por encima del 3, indicando que a partir del 2010 en adelante, Túnez ha tenido algo de elecciones libres y justas, pero ha existido ciertas deficiencias y cierto grado de fraude e irregularidades. Obviamente ningún sistema electoral es perfecto, no lo es el de los Estados Unidos, no lo es el de muchos países en Europa, tampoco lo es en Túnez. Sin embargo, veremos que en el 2010, pues obviamente hay una mejora sustancial en lo que van a ser el sistema electoral y las elecciones entendidas como elecciones libres y justas. Luego veremos que los niveles de desempleo, que fue algo relevante para iniciar las protestas del 2010. Aquí en este gráfico yo comparo los 4 países en donde los 4 dictadores caen a razón de esa primavera árabe. En este gráfico el Banco Mundial, con data que proviene de la Organización Internacional del Trabajo, muestra esa comparación y como verán, el caso de Libia es relevante porque es uno de los países de la región con mayor porcentaje de desempleo, casi manteniéndose siempre entre el 18 y el 20% de nivel de desempleo. Egipto y Yemen, a pesar de tener menores niveles de desempleo que Libia, desde el año 2010 ese porcentaje ha aumentado, dejando entrever que luego de la salida de los líderes como Hosni Mubarak en la monarquía en Yemen, pues el desempleo sigue siendo importante, ¿no? Y finalmente tenemos el caso de Túnez, de los 4 países, el segundo país con mayor índice de desempleo, inmediatamente después de las protestas del 2010, ese índice sube de un 13% a un 18%, y desde entonces se ha mantenido en el rango entre el 15 y el 17%. Hoy día sigue siendo un problema que el gobierno de Túnez no ha podido solventar y que todavía la clase media exige que no solo haya empleo, sino que haya un empleo de calidad para esa clase media que ha sido formada en universidades. Aquí hay otro factor, la corrupción, que también desencadenó parte de las protestas en Túnez y otros países del norte de África y del Medio Oriente. En este mapa de Transparencia Internacional se demuestran los niveles de corrupción en el año 2020 a nivel global. Aquellos que están en color rojo fuerte o casi vino tinto son los más corruptos. Allí pueden apreciar no solo el caso de Túnez, sino otros también. Para el año 2020, Túnez fue clasificada en el puesto 69 en un ranking de 180 países. Esto quiere decir que de los 180 países en el mundo que fueron analizados, pues Túnez no está entre los más corruptos, que pudieran estar entre los 10, 20 o 30 últimos en el ranking, pero tampoco está dentro de los países menos corruptos, es decir, no está dentro de los 10 primeros en el ranking. Estos niveles de corrupción se han mantenido desde el 2012 y no han variado significativamente de las revueltas del 2010. Algo que es problemático teniendo en cuenta de que ese es uno de los factores que, insisto, inició las revueltas de las llamadas primavera árabe en Túnez. Y finalmente tengo este dato que son los niveles de competición política. Muestro los niveles de competición política como factor relevante para entender la democracia. Es decir, la democracia hoy por hoy no se entiende si un país tiene elecciones o no tiene elecciones. Sabemos que importa el sistema electoral, importa que las elecciones sean transparentes, importa que las elecciones sean libres, pero también importa que en esas elecciones exista competición política para entender una democracia, si se quiere, lo más apegado a una consolidada. En ese gráfico
les enseño cómo también desde 1988 hasta el 2020, Túnez ha transitado desde un sistema con un nivel de competición política en donde esa competencia era reprimida o restringida, al menos en los primeros años del gobierno de Ben Ali, para luego pasar a existir una competencia entre ciertas facciones, siempre ignorando, como he señalado anteriormente, facciones islamistas, partidos islamistas, movimientos islamistas y por supuesto teniendo una competencia restringida a una liberalización política. Se preguntarán, bueno, pero ¿y por qué ese gráfico tiene esas líneas hacia abajo en el año 2011-2013? Porque no hay data específica en esos 3 años, en esos 2 años sobre competición política. Por eso es que, digamos, hay un valor negativo en esos 2 años. Pero veremos que a partir del 2014, ya una vez que se ha presentado y se ha aprobado una nueva constitución, se ha electo un nuevo presidente y un nuevo parlamento a partir del 2014, es allí cuando Túnez pasa de una, digamos, un régimen con una competición restringida, una competencia entre facciones que va a ser restringida, a un régimen donde permite mayor competencia y donde ya pudiera hablarse, al menos desde el punto de vista de la competición política, de una liberalización política. ¿Okay? Todo esto me lleva a algunas conclusiones. Como conclusiones quiero recalcar 4 cosas y espero que aquí surjan preguntas más allá, por supuesto, de estas conclusiones. La primera es que la primavera árabe se dio por varias razones, no solo económicas, era por supuesto, había un claro descontento de la población con respecto a las élites políticas y de poder que habían reinado en muchos casos por más de 30 años. O sea, por ejemplo, Muammar Gaddafi fue el líder de Libia por 42-43 años. Hosni Mubarak fue el presidente de Egipto por 33 años. Ben Ali fue el presidente de Túnez por 23 años. Estamos hablando de presidentes que estuvieron a cargo del país por décadas. En Egipto, por ejemplo, la mitad de la población en el 2011 nació y creció con Hosni Mubarak. Ellos no conocieron otro líder más que a él. Lo mismo ocurrió en Libia. Entonces, cuando se generan las protestas en Túnez, se generan protestas en el norte de África, en otros países, en el Medio Oriente y en el Golfo Pérsico, obviamente que un problema que subyace ahí es el desempleo, falta de oportunidades, bajos niveles de calidad de vida, pero también una necesidad y una sed de buscar cambios políticos y de régimen que habían estado por décadas y de élites que habían estado por décadas en el poder. Cuando se generan protestas en Túnez, las redes sociales fueron un aliado para comunicar el descontento, pero también para organizar grupos de la sociedad civil que luego se conectaron entre países. Yo no sé si alguno de ustedes recuerda cuando estallaron la primavera árabe, pero muchos de los análisis inmediatos luego de la primavera árabe eran que Facebook y Twitter habían logrado derrocar a estos dictadores. Y hay que ser un poco cautelosos con eso, ¿no? Las redes sociales no tumban dictadores, las protestas tampoco tumban dictadores, pero cuando hay varios factores que se alían y que se conjugan en un mismo momento, es allí cuando todos esos factores, no uno o el otro, logran como fuerza cambiar y reformar. Entonces, lo interesante durante esta primavera árabe es de que el uso de las redes sociales como Twitter, como Facebook, lograron de alguna manera organizar grupos de la sociedad civil que luego aquellos que estaban en Túnez lograban conectarse con los de Egipto y lograban conectarse con los de Libia y con otros países. En el caso de Túnez, las causas para, digamos, el cambio de régimen en el 2011 fueron políticas y económicas, y una de las principales razones del éxito del levantamiento fue que las clases medias y trabajadoras, incluidos los sindicatos, se aliaron como una sola fuerza. Es decir, sí, los jóvenes fueron mayoritariamente los que salieron a las calles a protestar, pero ellos no estaban solos. Los sindicatos estaban también con los jóvenes, y con los jóvenes también había una clase media pujante que estaba buscando pues, cambiar al régimen y cambiar el modo de vida. La segunda conclusión es que la primavera árabe abrió posibilidades a cambios y reformas económicas y políticas.
Recuerdo muchos escépticos rechazando la posibilidad de que el norte de África, Medio Oriente o el Golfo Pérsico pudiera abrirse a cambio para generar democracias. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esos mismos escépticos eran los que pensaban que los dictadores no iban a caer debido a las protestas masivas, y cayeron 4 dictadores. Ahí vemos que no solo al menos 4 dictadores fueron derrocados, sino que además otros países en la región han empezado a ver reformas en aspectos para poder sobrevivir las protestas y el descontento popular. Un caso de implementación de reformas económicas, sociales y financieras lo ha llevado a cabo Arabia Saudita a partir del 2018. Aunque si bien es cierto, aún mantiene un régimen dictatorial, sin embargo se ha dado la tarea por ciertos descontentos internos a reformar el régimen. Aunque la democracia es un objetivo que no se ve claro en este momento en muchos países, incluyendo Túnez, los pasos que se han dado indican que hay una voluntad de varias partes, tanto de partidos políticos islamistas como laicos, por conseguir acuerdos, y también una sociedad civil que se ha empoderado para reclamar muchos más derechos. La tercera conclusión es que debido a ese empoderamiento de la sociedad civil, Túnez tiene más posibilidades de transitar hacia una liberalización política y una democracia, debido a las fuerzas políticas contrarias se han sentado a dialogar. Han existido mediadores que han sido respetados por ambas partes, como lo son los sindicatos, las organizaciones de derechos humanos, los abogados. Se ha creado una nueva constitución que no es perfecta, pero que incluye un balance de lo que es relevante para muchas de las partes en conflicto o en poder. Las elecciones y las transferencias de poder se han dado de manera específica, respetando además las leyes y los acuerdos alcanzados, lo cual, insisto, hace pensar pues que Túnez puede transitar realmente hacia una democracia. Y finalmente, la caída de una dictadura pues no implica necesariamente democracia. Allí tenemos el caso de Libia y el caso de Yemen, e incluso el mismo caso de Egipto. 2 países, en el caso de Libia y de Yemen, que aún viven bajo divisiones políticas y económicas que han impedido reformas sustanciales. El caso de Libia es aún más complejo, quizás de los 4 que he mencionado el día de hoy, porque desde el inicio existió intervención internacional de manera fuerte, ¿no? La presencia de Estados Unidos, la presencia de Rusia, como estas 2 superpoderes pues pelearon por mantener, digamos, su poder dentro de la región y dentro de la misma Libia. La facilidad, por ejemplo, con la cual grupos terroristas han podido expandirse en el territorio, y también algo que es mucho más complejo con el caso de Libia son las divisiones tribales, que hacen difícil la creación de acuerdos y un gobierno nacional pues que responda a esas divisiones tribales y sociales que, digamos, no solo nacen a partir de las protestas del 2011, sino que son problemas que ya venían existiendo desde antes de la misma primavera árabe. Entonces, quiero agradecer nuevamente a Paola y al equipo de la Fundación Juan Germán Rossio por la invitación a hablar en este seminario. También quiero agradecer especialmente a todos aquellos que se han conectado, a algunos de mis profesores, a profesores que realmente los sigo en sus análisis, que para mí han sido una referencia para analizar el caso venezolano y analizar las relaciones internacionales. También quiero agradecer a todos aquellos que forman parte del Partido Primero Justicia, que tuvieron el tiempo y la dedicación de poderse conectar el día de hoy para escuchar sobre el caso de Túnez. Espero que la presentación haya generado inquietudes y también haya podido conocer más sobre una realidad de la cual se habló mucho por mucho tiempo, especialmente a principios del 2011, el 2012, el 2013, pero que hoy parece estar un poco guardada en los análisis relativos a cambios en dictaduras. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Adri. Si quieres ahora, vamos con algunas preguntas que han surgido, unos minutos de intercambio, porque, bueno, la verdad es que me parece que es un caso muy interesante y con lo que tú dices, ¿no? De la primavera árabe, más allá de como el boom inicial, ¿no? De las liberalizaciones que hubo a partir de movilizaciones políticas y sociales, luego, bueno, en la opinión pública se le perdió la vista un poco a los procesos luego de inauguración democrática y, bueno, no ha habido este proceso de consolidación, así que estamos todavía en esa fase
no sé, liberalización, un poco de naufragio. Quizás Túnez, como tú lo dijiste, es el caso más, bueno, que pareciera que está más encaminado a avanzar en un proceso de democratización. Entonces, en la cajita de Q&A tenemos 3 preguntas. Una es de Vicente Páez, que él es un dirigente nuestro muy querido del municipio Sucre, aquí en Caracas, de Petare. Y pregunta sobre el avance de la justicia transicional en Túnez, ¿no? Si se ha logrado, quiénes han participado de ese proceso. Luego Daniel Rodríguez, que es el representante de la fundación también ahí en el municipio Sucre, pregunta sobre, se pregunta si el vacío de cifras que puede haber post-transición podría ser porque antes la información que había no era fidedigna, ¿no? Porque era una autocracia muy cerrada. Luego Jorge Contreras dice, ¿cómo se ve en la zona el incremento de grupos políticos islámicos en el dominio de la zona del norte de África, en este caso Túnez? No sé si vemos primero esas 3 y luego en la cajita del chat hay 2 que están también graneaditas. Perfecto. Muchísimas gracias, Vicente, Daniel, Jorge. Creo que él también está preguntando sí, algo. sobre la participación de la mujer. Él es nuestra secretaria nacional de familia y luchadora firme por los derechos de la mujer. Nos tiene muy orgullosa su labor. Todas estas preguntas muy interesantes. Voy a comenzar por la de Vicente sobre la justicia transicional. El tema de la justicia transicional no es novedoso. Hay casos donde ya se ha establecido, como en Sudáfrica, en algunos casos de los países del este de Europa, y que hoy por hoy parece ser un punto relevante cuando se habla de casos que están transitando o que quieren transitar hacia una democracia, como es el caso de Túnez. En el caso de Túnez, lo que se ha logrado es básicamente, concretamente, es poder determinar quiénes fueron los responsables de la violencia y la represión de las protestas del 2010 y del 2011, quienes la formaron fueron el gobierno interino. Esa justicia transicional pasó por parte del diálogo entre partidos políticos islamistas y partidos políticos laicos. Y en ese diálogo lograron de alguna manera también con, digamos, sectores que formaron parte de este cuarteto nacional, que eran sindicatos, abogados, Liga de Derechos Humanos, es decir, organizaciones y representantes de la sociedad civil, hablar con los partidos políticos para lograr la conformación de esa justicia transicional. Entonces, ¿qué logró? Básicamente, establecer quiénes fueron los responsables de la represión, que obviamente pues se determinó que había sido el régimen. Hubo arrestos de militares, arrestos sobre todo de policías más que de militares, porque los militares, en el caso de Túnez, a diferencia de Egipto, es una institucionalidad que fue debilitada bastante durante el gobierno de Ben Ali. Y otra cosa que se logró también fue, pues, en ausencia, determinar de que Ben Ali debería ser arrestado por 35 años, al igual que sus familiares. Lo que pasa es que Ben Ali huyó en Arabia Saudita, obviamente no estuvo en ese juicio, nunca volvió a Túnez y de hecho murió en el año 2019, creo que de un cáncer en Arabia Saudita. ¿Quién la formó? La formó sectores de la sociedad civil, y esto es algún punto que creo que es bien relevante, bien importante para entender el caso de Túnez y para entender cualquier transición que se quiera, es de que más allá de los partidos políticos es importante digamos, la actividad y la presencia de organizaciones y de líderes de la sociedad civil que puedan lograr el diálogo entre los partidos políticos que están en oposición. Entonces esa es mi respuesta para Vicente. La respuesta para Daniel, la explicación del aumento de cifras post-transición podría ser que antes simplemente no había información fidedigna. Ciertamente, no es que no existiera información con el gobierno de Ben Ali. De hecho, si uno, por ejemplo, ve los datos sobre Venezuela, los datos de Venezuela hoy, si hay algo de lo que carece Venezuela hoy son de datos. O sea, si uno quiere saber qué es lo que pasa a nivel financiero, pasa a nivel económico, pues uno tiene que lamentablemente ir y buscar en organizaciones internacionales para saber de esos datos como aproximación. Eso no solo ocurre con el caso venezolano, ocurre con otras dictaduras. Túnez fue una de ellas, pero Túnez no era una dictadura cerrada como se entendería el caso de Corea del Norte hoy.
tener unos datos sobre Corea del Norte es mucho más difícil que conseguir unos datos de Túnez en la década de los 80 o en la década de los 90. Entonces, no es de que no existieran datos, existen los datos. Y por eso hice las comparaciones con los gráficos con respecto a las cifras, por ejemplo, de corrupción, por ejemplo, con el caso de elecciones libres y justas, con el caso de desempleo, etcétera. Esos datos están ahí y son datos además que se han conseguido no solo a través del gobierno de Túnez, sino a través de organizaciones internacionales. Entonces, por allí mi respuesta para Daniel. En el caso de Jorge Contreras, ¿cómo se ven en la zona el incremento de grupos políticos islámicos en el dominio de la zona norte de África, en este caso de Túnez? Bueno, el incremento de grupos islámicos es fuerte y creo que lo mencionaba en mi presentación con el caso de Libia. Libia es un país completamente inestable que todavía está dividida entre poderes políticos, poderes económicos, y todavía no se sabe bien quién es el presidente del país. O sea, a ese nivel estamos llegando con el caso libio. Y el problema con ello es de que al existir tanta inestabilidad en Libia, esto ha dado paso a la existencia de grupos islámicos que no solo atacan dentro de Libia, sino que también atacan a países vecinos. Ha ocurrido en Egipto y ha ocurrido en Túnez. Entonces, ese incremento de grupos islámicos ha sido problemático. De hecho, estaba leyendo una noticia, creo que fue ayer o hoy, que el gobierno de Túnez arrestó a varias mujeres, y con eso voy a entrelazar con la pregunta de Ela, varias mujeres que estaban regresando a Túnez desde Siria. Porque como mencioné en mi presentación, muchos jóvenes tunecinos decidieron emigrar, muchos se fueron para Europa buscando mejores oportunidades, buscando empleo, pero también es cierto que muchos jóvenes también salieron de Túnez para enfilarse dentro de estos grupos islamistas en Siria, en Irak, en Libia, para regresar y atentar contra el régimen. Entonces, en estos días precisamente, si hay algo que el gobierno ha tratado de reforzar, más allá de reforzar digamos, la transición hacia la democracia, de reforzar la importancia de la Constitución, de permitir más partidos políticos, etcétera. Otra cosa que está reforzando es el llamado inteligencia contraterrorista. Es decir, está empezando a crear organizaciones precisamente para poder vigilar que ni existen grupos islamistas que puedan atentar contra el régimen, pero que también se puedan investigar personas que desde el exterior estén tratando de, digamos, atentar contra el régimen de Túnez y de desestabilizar, pues, el gobierno que se ha creado y que ha sido electo en el caso de Túnez. Entonces, la zona del incremento de los grupos islámicos es fuerte, sobre todo en el caso libio, y eso, si no se maneja y no se controla desde ahorita, eso puede ser un determinante para el fracaso de una liberalización política en el caso de Túnez. Eso con respecto a la política. Sí. Sí. No, que aprovecho porque yo tengo otra pregunta que está relacionada con eso. Y es sobre la relación entre debilidad estatal y proceso de democratización, ¿no? Y sobre todo relacionándolo con el caso venezolano, que a veces cuando claro, el caso venezolano no tiene todos estos temas tribales, islámicos, o sea, tiene tradición prodemocrática, digamos, hay un contexto que evidentemente es distinto, ¿no? O sea, pero sí el Estado venezolano, en su sentido democrático y liberal, en los últimos años ha vivido una degradación muy fuerte, ¿no? Hay distintos nombres para ese fenómeno, ¿no? Hay personas que hablan y nombres que generan mucha polémica. Yo, por ejemplo, en mis estudios he hablado de estado gansteril, ¿no? Como yo pienso que el Estado va delegando funciones a grupos irregulares y cuando se genera tensión con esos grupos irregulares, el Estado recupera eso y hay confrontación y por eso es que se genera violencia, ¿no? Un poco lo que tenemos en Apure. Esta es una teoría de la profesora Hirschfeld de la Universidad de Oklahoma. Pero, claro, en el caso venezolano preocupa, ¿no? Que si vamos a ver, se logra por algún motivo o de alguna vía inesperada, que, bueno, no sabremos cómo, un proceso de liberalización, que puede ser vía ruptura o puede ser vía reforma,
cómo avanzar en un proceso de inauguración democrática que aspire a una consolidación cuando el Estado está en tales niveles de degradación que tiene alianza con grupos irregulares, en donde hay incursión de grupos terroristas, en donde hay actividades irregulares, bueno, ya claras, ¿no? De narcotráfico, estas cosas. Entonces, ¿qué tanto puede obstaculizar eso en un proceso de democratización, tal como lo vemos en Túnez con los casos del terrorismo islámico? Lo obstaculiza en gran medida. Es decir, si el Estado, como tú lo mencionas, en el caso venezolano, el Estado ha estado aliado, conectado con, digamos, grupos terroristas o con grupos, digamos, armados, grupos paramilitares, etcétera, mientras esa conexión no se rompa y mientras esa conexión no deje de ser relevante, para algunas élites de poder, bien sean económicas o políticas, hablar de una democracia o de una posible democratización es imposible. O sea, necesariamente hay que romperse con esa conexión, con ese hilo, porque de otra manera, en una posible transición, quien venga va a tener que transar con esos grupos y tener que vivir paralelamente con esos grupos. Te pongo el caso de México. O sea, un presidente mexicano que no hable con los carteles, con los carteles de droga y que decida ignorarlos, lo más seguro es de que no le vaya a ir bien, no solo a nivel de integridad física, sino también a nivel de las políticas que quiere implementar ese presidente. O sea, todos los presidentes mexicanos, de alguna manera u otra, han tenido que aprender a convivir con esos carteles de droga, lo quieran o no. Entonces, la pregunta es, si se quiere realmente alcanzar una democracia consolidada, háblese modelo, no sé, Suiza, modelo Dinamarca, modelo Finlandia, modelo quien tú quieras. Sea una democracia consolidada lo que se busque, tú no puedes estar aliado con un grupo paramilitar, no puedes estar aliado con un grupo armado al cual le vayas a tener tú que rendir cuentas. Eso no es la democracia y de eso no se trata la democracia. Y una de las cosas, volviendo al punto de Túnez, es de que esos grupos islamistas, precisamente el gobierno actual de Túnez ha tratado de mantenerlo fuera de las fronteras de Túnez, porque se sabe que una vez tú tengas esos grupos adentro y tú no tengas la organización y la seguridad para poder enfrentarlos, sabes que eso va a ser un problema y una piedra de tranca para el proceso democratizador que se está buscando en el caso de Túnez. Entonces, desde que se comenzaron las protestas en el 2011, ni siquiera los mismos partidos políticos islamistas les conviene tener actos terroristas ni actos de violencia por parte de grupos islamistas porque eso desmejora su rol, desmejora su liderazgo y también desmejora, digamos, el apoyo de la base popular en la misma Túnez. Entonces, no le conviene a los partidos islamistas y no le conviene a la transición política hacia la democracia en el caso tunecino. Claro. Mira, aquí hay una pregunta de una persona que no podemos ignorar, que es tu mamá. Necesariamente. No a la señora Magdalena no la podemos ignorar. Y ella pide que por favor le demos respuesta concreta a la pregunta de Elisa Ferris sobre la participación de la mujer en este proceso. Creo que a las mamás hay que hacerles caso. hay que atender las inquietudes de las mamás. Gracias. La señora Magdalena, pero también a Ela Ferris con respecto a la participación de... Y Ana Josefina Fernández, otra dirigente mujer del partido que le interesa. Ana Josefina, bueno, a mí también me interesa, la verdad. El caso de la participación de la mujer en este proceso, el caso de la participación de la mujer en estos procesos yo me imagino que quizás lo están planteando desde el punto de vista de las protestas, pero también desde el punto de vista de la transición hacia la democracia, ha sido muy relevante. Yo creo que uno de los grupos más fuertes, y después, si quieres, aparte lo podemos conversar, la literatura sobre los movimientos de mujeres en la parte norte del África son muy fuertes. Y han sido fuertes desde la época de los 70, de la época de los 80, hay mucha literatura sobre eso, en donde estas mujeres han formado movimientos en busca de la modernización y de las reformas políticas en estos países. En el caso preciso de la primavera árabe, en el caso de la transición política, lamentablemente y paradójicamente se sabe que las mujeres han estado al frente de las protestas,
han estado, digamos, organizando muchas de estas protestas en contra del régimen, pero no necesariamente han tenido un papel visible dentro, por ejemplo, del Cuarteto Nacional de Diálogo de Túnez. Todavía no hay espacios necesariamente visibles para ella en el gobierno, o sea, el primer ministro sigue siendo hombre, el presidente sigue siendo hombre, la mayor parte de los políticos siguen siendo, digamos, hombres. No con ello se quiere decir que no haya mujeres. O sea, ha existido un avance para que las mujeres sigan teniendo participación política. Sin embargo, hay que entender que, digamos, la cultura es distinta, la historia en estos países ha sido distinta y la participación de las mujeres, aunque no ha sido tan, digamos, tan radical como en el caso de Arabia Saudita, donde las mujeres hasta hace poco ni siquiera podían manejar un carro por sí solas, o al menos manejarlas ellas solas. Ese no ha sido el caso de Túnez. Sin embargo, la participación de la mujer en este proceso de transición no ha sido tan visible o no ha sido tan reconocido. Sin embargo, sí es importante resaltar de que las mujeres han estado al frente de las protestas, han estado al frente de las organizaciones de estas protestas, exigiendo modernización. Y como mencioné anteriormente, los movimientos de las mujeres ya desde la década de los 70, desde la década de los 80, al menos en el norte de África, por ejemplo, hay mucha literatura sobre el feminismo y movimientos de mujeres en Marruecos. Desde esa época ya ellas estaban buscando generar espacios para las reformas políticas y para buscar un cambio del Estado, los cambios de las políticas para pasar de una dictadura hacia, digamos, procesos más liberalizadores o más democráticos. Buenísimo, Adri. Estamos llegando ya al final del seminario. No sé si antes de despedirnos quieres mandar un mensaje a todos los que nos acompañaron y bueno, vamos cerrando poco a poco. No, bueno, de verdad muy agradecida por tomarse el tiempo. Yo sé que, digamos, a veces puede ser difícil, ya sea por conexiones de internet, de electricidad o lo que sea. Incluso si están fuera de Venezuela, agradezco mucho el tiempo que se han tomado para escucharme el día de hoy. Estoy a la orden, no sé si vieron mi última lámina, mi correo electrónico, si googlean mi nombre podrán conseguir mi correo electrónico, mi Twitter, siempre estoy a la orden para responder cualquier pregunta. Y Paola, muchísimas gracias por la invitación. Ya desde que yo estaba en Venezuela, varias veces participé en algunos seminarios para la Juan Germán Rocio. Y de verdad agradezco la oportunidad y el espacio para digamos, compartir ideas. Lo que mencioné aquí no, digamos, ha sido un proceso que puede llamarse exitoso, entre comillas. Todavía hay mucho camino para andar en el caso de Túnez. No se puede hablar de una democracia en Túnez, pero creo que hay paralelismos en el caso de Túnez y en Venezuela que pueden considerarse para, digamos, pensamientos, preguntas, análisis y entender un poco la realidad, no solo en sitios tan lejanos como Túnez, sino sitios que nos competen a nosotros, como es el de Venezuela. Vemos que las realidades se parecen, niveles de la economía, de la transparencia, de la corrupción, no son muy alejados de nuestra realidad. Y creo que estos espacios nos permiten pues analizar y poder ver qué tanto se parecen, qué tanto podemos aprender, y espero que el día de hoy pues mi intervención haya ayudado de algo o al menos haya despertado algún interés por conocer mucho más sobre la primavera árabe y los países del Medio Oriente y del norte de África. Así que te agradezco mucho el espacio y nuevamente agradezco mucho a las personas que se conectaron, en especial a Magdalena Bersner y bueno, espero que en cualquier otra oportunidad pues podamos seguir conversando sobre estos temas que bueno, que son tan fascinantes, pero que al mismo tiempo son relevantes para entender procesos políticos y cambios políticos hacia lo que realmente se quiere, que es, digamos, democracia. Buenísimo, Adri. Muchísimas gracias. Además, a mí me alegra mucho que en este seminario, en este ciclo, ¿no?, de estudio, podamos tener a venezolanos brillantes, inteligentes, que pueden salir a dar lo mejor de sí, a dejar nuestro nombre en alto y que siempre tienen tiempo para contribuir un poco con esta lucha que al final es de todos. Muchísimas gracias, Adri. Gracias a ustedes. Estamos en contacto, nos vemos la semana que viene Miguel Ángel Martínez. Así que si quieres te conectas. No se lo pierdan. No se lo pierdan, exacto. Un besito. Chao.